también que están las noticias, pero bueno, les agradezco que estén acá y espero que si les interesaban alguno de esos dos eventos se puedan poner al día con ellos más tarde. Ok, bueno, la teoría microeconómica 2 básicamente lo que busca es que ustedes generalicen lo que aprendieron en microeconomía 1. Generalizar en el sentido de que ustedes en microeconomía 1 lo que veían era más que todo, teoría del consumidor era casi que todo fue en dos bienes, teoría de la producción casi que todo fue dos insumos, teoría de competencia imperfecta, a lo que recuerdo, les pusieron una tarea que a lo máximo era 5 empresas. Acá lo que ustedes van a buscar es generalizar eso que aprendieron para un número arbitrario de insumos, un número arbitrario de, de bienes, de individuos, en general un conjunto de decisión de tamaño arbitrario. Y como tal, muchas de las nociones que ustedes han manejado toda la vida de aritmética, suma, resta, multiplicación, división, acá se van a generalizar también. Digamos, las sumatorias ustedes voy a separar esto acá, las sumatorias ustedes ya las conocían de cálculo con optimización, nada más que como manejaron más que todo series al infinito, lo que aprendieron fue más el estudiar su convergencia y no tanto la manipulación que se puede hacer de las sumatorias. Pero bueno, una sumatoria es, esto es un contador nada más, o sea, no hay tal cosa como un término I. El I es nada más un contador para determinar un término genérico. Es decir, de todos los términos que están incluidos en la sumatoria, el I se puede determinar como el componente cualquiera. ¿Okay? Bueno, entonces una sumatoria es, desde igual 1 hasta n, es una suma de n términos, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, ¿qué propiedades interesantes tiene? Ahí, tal vez algunas sean muy básicas, pero el profesor Robles me pidió que se las como demostrara todas para que nadie se lo olvide. Bueno, si usted lo que tiene es la sumatoria de una constante que multiplica cada término, entonces en los sumandos nada más cada uno lo multiplica por esa constante y por lo tanto esto que tienen acá es igual a la sumatoria multiplicada por esa constante. Ok, bueno, ¿qué otra cosa pueden ver de una sumatoria? Esta tal vez parezca muy sencilla, pero a lo largo del curso siempre a la gente se le olvida. La sumatoria es de igual a 1 hasta n de 1 entre a sub i. Esto es esto. Y esto que tienen acá es completamente distinto de esto. Que es igual a 1 entre la sumatoria desde igual 1 hasta n de a sub i. Entonces, estas dos cosas no son iguales y en muchos problemas se van a enfrentar a esta propiedad y, bueno, siempre la tienen que tener en mente porque si no cambia mucho la lógica del ejercicio. Y luego tienen esta otra propiedad, ¿okay? La sumatoria de la multiplicación de dos términos, esto es a sub 1, b sub 1, y así sumando hasta a sub n por b sub n, y esto es distinto a tener a sub 1, todos sumados, hasta a sub n, todos sumados por, bueno, ya me va a tener que salir. Okay. Esto es igual a multiplicar las dos sumatorias. Ok,
Bueno, entonces esas dos cosas no son iguales. O sea, ustedes si tienen la sumatoria de la multiplicación de los términos, no, eso, perdón, eso no es lo mismo que multiplicar las sumatorias de cada uno de los términos. Y la última propiedad interesante que van a requerir es que a la suma usted le puede quitar los términos que le dé la gana y va a seguir siendo cierta, siempre y cuando usted lo indique correctamente. Entonces, digamos que sacamos un término cualquiera a sub t y la sumatoria nos tiene que quedar exactamente igual a como la teníamos antes. ¿Okay? Acá nada más sacamos el décimo término. ¿Okay? Y por lo tanto, esto es exactamente igual que a sub t más la sumatoria desde i distinto de t de los azules restantes. Okay. Entonces, bueno, esas son cosas que ustedes seguro más o menos ya manejaban bastante bien. No creo que sean nada para ustedes. Pero sí, no sé si alguien tenga alguna duda con esto. Hay alguien que ocupa entrar. Okay. Bueno, si nadie tiene dudas, entonces. Marco, perdón, ahorita no me da problemas, pero vieras que a mí se me corta un poquito el video arriba. Ok. El video, como cuál parte se le corta? Veo como la mitad de abajo del sigma, del primer sigma que escribió. Arriba, arriba, la primera, ajá. Veo como la mitad de abajo del signo sumatorio, del primero que escribió el de izquierda. Sí, no, acá solo son 3 puntos. No. Sí, 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 no hay problema, nada más por si acaso, por si algún otro compañero me diera problemas. Sí, muchas gracias. Sí, ahí siempre que quieras, y bueno, igual lo grabo porque lo pueden ver mejor. Okay, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda. Sí. Bueno, Marco, ¿puedes volver a explicar la última propiedad que pusiste? No me quedó un poco claro. sí, digamos, esto a lo que se refiere es que usted no importa en qué orden ponga los sumandos. Este símbolo que se tiene acá es pura notación para que usted pueda manipular más fácilmente. Pero vea que acá, que esta expresión que usted tiene acá es esta misma acá, porque acá usted está con el décimo término y le está sumando todos los términos que no son t. Entonces está con todos los términos que tenía en un principio. Ok, excelente, pura vida. Ok, goes. Marco, una consulta. Sí, señor. En la penúltima explicación, es que no veo bien por el reflejo. Ajá, a la derecha, ¿eso es que es igual o es diferente? Es diferente, ¿verdad? Es distinto. Es distinto. Ah, Sí, perdón. Ahí, sí, ahí disculpen por ese brillo que hay ahí. Traté como de colgar varias cosas para reducir. no, no, tranquilo, pura vida. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces creo que podemos seguir con lo otro, que también es una generalización de una propiedad que ustedes ya conocían. Sí, voy a... Bueno, voy a tratar de no escribir acá. Okay. Digamos, si una sumatoria era sumar una cantidad arbitraria de términos, una multiplicatoria es multiplicar una cantidad arbitraria de términos. Entonces, la multiplicatoria se representa por este
signo por pi mayúscula. Acá de nuevo y es un contador y no es un término como tal de la multiplicatoria, es el contador, es un subíndice, es para designar un componente cualquiera. Entonces, bueno, la multiplicatoria desde igual 1 hasta n de a sub i sería nada más, entonces, a sub 1 multiplicado por a sub 2 multiplicado así hasta llegar al enésimo término. Ok, bueno, y entonces ahora qué pasaría si ustedes lo que tienen es la productoria de igual 1 hasta n de una constante que multiplica cada término. Entonces nada más multiplican a cada término por esa constante. Ok, si multiplican a cada término por esa constante y nada más sacan a factor común esa constante, ¿cuántas veces aparece? Aparece n veces, elevada a la 1. Entonces, si la sacan a factor común por las leyes de potencias que han conocido siempre, entonces sería c a la 1 más 1 más 1 más 1, así hasta llegar a hacerlo n veces. Entonces, esto es c elevado a la n y lo multiplican, les queda multiplicado por la productoria o multiplicatoria original y entonces tienen que la multiplicatoria de igual 1 hasta n de una constante que multiplica cada término es c a la n, esa constante, por la productoria original. Okay. Bueno, después, ¿qué otra cosa pueden ver? Acá, y esto es algo que pueden hacer con las sumatorias, perdón, que no pueden hacer con las sumatorias y sí pueden hacer con las productorias, es que esto que ustedes tienen acá es igual a 1 entre a sub 1 por los términos siguientes hasta llegar a 1 entre a sub n, y eso es exactamente lo mismo que 1 entre a sub 1 por a sub 2 por los términos hasta llegar a n, y por lo tanto eso sería igual a 1 entre la multiplicatoria original. ¿Okay? Entonces sí, esto sí pasa en las productorias, aunque no pasa con las sumatorias, sí pasa con las productorias, y eso ustedes se pueden valer de esta propiedad a menudo para que les queden términos más sencillos cuando tengan que invertir o pasar de lado, que llaman, una multiplicatoria. Luego, esta otra cuestión que con las sumatorias no se pueden hacer y con las productorias sí. La productoria de la multiplicación de dos términos. Esto es a sub 1 por b sub 1 por todos los demás términos hasta a sub n por b sub n. Y ustedes pueden reacomodar esto como mejor les convenga. Lo pueden acomodar así. Y esto multiplicarlo por los términos b sub n. ¿Okay? Entonces, la multiplicatoria de la multiplicación de dos términos es la multiplicación de la multiplicatoria de cada término. ¿Okay? Bueno, la última propiedad, que es básicamente en la que coinciden la productoria y la sumatoria, es que igual ustedes le pueden sacar un término y que siga siendo cierta la expresión. Entonces, saquen acá el décimo término y nada más reacomoden la multiplicatoria a sub t menos 1 por a sub t más 1, porque a sub t ya lo tenemos acá, así hasta llegar al enésimo término. ¿Okay? Y
eso va a ser igual a sub t por la multiplicatoria desde i distinto de t hasta n de a sub i. Ok, entonces, ¿por qué es que esto sigue siendo restante? Perdón, igual, es por la conmutatividad, digamos, de la multiplicatoria. Usted no importa en qué término, en qué orden los ponga, simplemente los términos se están multiplicando, entonces el hecho de que usted acá haya querido meter a todos bajo el símbolo pi mayúscula, es lo mismo que si hubiera sacado un término y a los demás los hubieran cerrado bajo el signo pi mayúscula. Ok, bueno, esas son las productorias y conforme avance el semestre van a ir manipulándolas cada vez mejor. ¿Alguien tiene alguna pregunta con estas propiedades? Cualquier cosa aquí no hay nada escrito. Pero sí, no sé si alguien tenga dudas con estas propiedades. Bueno, si no, entonces eso es básicamente lo que es como distinto para ustedes, de que ya no es la Cobb-Douglas en que usted está multiplicando X por Y, sino que está multiplicando está multiplicando n términos, llámese bienes, llámese insumos, todos encerrados bajo el signo pi y el subíndice i. Ok, bueno, esto yo no lo tenía planeado, pero el profesor Robles me pidió que si lo viéramos. Tal vez es que seguro él quiere meter algún ejercicio así en algún examen, o simplemente le interesa que lo sepan. Y bueno, nos sirve para ver que en efecto el término i como tal no existe, es nada más un término cualquiera. Digamos, la clásica suma de Gauss, la suma de i desde i igual a 1 hasta n, vean que en ningún momento ustedes llegan a toparse con un término i como tal. Ustedes acá tienen el 1, el 2, el 3, el 4, y pueden decir y pueden hablar del tésimo término, el jodécimo término, pero a lo que quieren hacer referencia ustedes es a que es un elemento cualquiera de la operación. Bueno, sí, extendámoslo un poco más. Ok, bueno, y ahora, ¿qué pasaría si ustedes reacomodan los términos? Les tiene que quedar exactamente igual. Entonces acá tendrían n más n menos 1, y acá los términos que sean correspondientes. Okay. Bueno, y entonces vean que las dos expresiones son exactamente la misma porque se están sumando los mismos términos, nada más le cambiaron el orden. Ahora si ustedes suman una y otra sumatoria, acá les queda que 2 veces la sumatoria desde i igual 1 hasta i es igual a n más 1. ¿Cuánto les da? Les da n más 1. N menos 1 más 2, ¿cuánto les da? Les da n más 1. Entonces, acá pueden seguir, n menos 1 más 2 les da n más 1, n más 1 les da n más 1. Okay. Pero bueno, ¿cuántos términos tienen ustedes acá? Acá tienen n términos. Entonces quiere decir que hicieron n sumas y que acá lo que tienen es n veces n más 1. ¿Okay? Y por lo tanto, la sumatoria desde igual 1, la sumatoria de i desde i igual 1 hasta n es igual a n por n más 1 medios. ¿Sí? Sí, bueno,
eso yo sé que todos lo conocían porque es como la que siempre se demuestra en cálculo con optimización. Y, pero bueno, siempre se demuestra por inducción, por lo general. Digamos, el principio de inducción ustedes ya saben qué es, pero hay varios métodos de hacer una demostración en matemática y a esto se le conoce como una prueba directa. La prueba directa sencillamente lo que hace es llevar una serie de axiomas, un par de supuestos de partida y llevarlos hasta su última consecuencia. El principio de inducción es nada más que ustedes, si comprueban algo para el primer escalón que llaman, el caso base, y después demuestran que si suponen que un término cualquiera implica el cumplimiento de otro término cualquiera, le están demostrando algo para un término cualquiera, elegido arbitrariamente, lo están demostrando para todos. Entonces, esa es una demostración por principio de inducción. Hay demostración por inducción completa, que es analizando todos los casos posibles, que eso es prácticamente imposible en cualquier área que sea de interés formal. Y está la demostración por construcción, que es que, o sea, hay muchas más, pero las fundamentales son como estas que les digo. Bueno, la otra fundamental es reducción al absurdo, que es que si ustedes niegan algo, llegan a un resultado contradictorio, entonces eso quiere decir que suponer el contrario de la proposición lleva contradicción, por lo tanto la afirmación de la proposición lleva un corolario lógico. Y sí, bueno, reducción al absurdo casi no la vamos a usar, pero un montón de gente la usa, entonces si ustedes quieren indagar más en los temas que veamos, ahí es bueno como que lo sepan. Marco, una pregunta. Sí, perdón. Cuando yo invierto el orden de las sumatorias, ¿no tengo que invertir también el subíndice y el supraíndice? No. No, porque están representando lo mismo. Ok. Uh-huh. Vale. No sé si alguien tenga dudas con esto. Okay. No, ok. Entonces, bueno, entonces esa sirve porque tal vez se las pongan en algún ejercicio. O también sirve porque así ya van entendiendo que el término I como tal no existe, nada más es un término arbitrario, igual que el J, igual que el T, el K y cualquier otro que se imaginen. Bueno, esta otra que es la otra que vamos a demostrar. Bueno, esto es 1 más delta más los términos que vienen hasta llegar a delta a la n menos 1 más delta a la n. Ok, bueno, entonces, ¿qué va a pasar si ustedes lo que tienen es esta sumatoria, pero multiplicada por delta? Eso es igual a delta más delta a la 2 más 3 puntos hasta delta a la n más delta a la n más 1. Ok, bueno, entonces lo que pasaría si ustedes restan ambos términos es que les quedaría la sumatoria de igual 1 hasta n, delta a la i, menos delta de igual 1 hasta n. Y bueno, entonces acá todos los términos que ustedes tienen acá los tienen acá, exceptuando uno, el 1. Y todos los términos que ustedes tienen acá también los tienen acá, exceptuando uno, delta a la n más 1. ¿Okay? Entonces, si ustedes restan una sumatoria y otra, lo que les va a quedar es 1 menos delta a la n más 1. ¿Okay? Bueno, y entonces pueden sacar a factor común la sumatoria de delta.
los deltas a la i, y les queda 1 menos delta por nuestra sumatoria. Okay. Y bueno, por lo tanto, nuestra sumatoria es uno menos delta a la n más 1 sobre 1 menos delta. Okay. Sí, yo les voy a pasar el material, tanto el video como el documento que sé, que tiene todo lo que veamos hoy y unos cuantos ejercicios adicionales. Sí, y bueno, entonces, ¿qué pasaría si ustedes lo que tienen es una cantidad infinita de términos? Lo que tendrían es que esta sumatoria, desde igual 1 hasta el infinito, perdón, acá me equivoqué, ¿no? Es desde igual 0. Sí, ahí, disculpen. Sí, perdón, es la costumbre, pero sí, vean que tienen que incluir el 1, porque es delta line, ahí, disculpen. Bueno, entonces si tienen una cantidad infinita de términos, esto es igual a 1 entre 1 menos delta por el límite de n tendiendo al infinito de 1 menos delta a la n más 1. ¿Okay? Y bueno, esto va a tender a 0 y en consecuencia la sumatoria a 1 sobre 1 menos delta cuando delta es inferior a 1 en valor absoluto. Sí, sí, acá, disculpen mi fallo. Ahí tengan cuidado, pero sí, disculpen si hay algunos extraños porque empecé con el 1. Pero sí, es desde igual 0. Digamos, si de aquí a que está listo el video ya me habilitaron EcoAula, todos se los comparto por EcoAula. Si no, yo todos se los voy a compartir igual por correo o por correo y por el grupo de WhatsApp. Por el grupo de WhatsApp, o sea, lo que voy a tratar es el video, subirlo a YouTube, ponerlo privado y pasarles el link, y el documento sí se los mando en formato PDF. Sí, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda con esto. Con gusto. Ahí se los hago llegar. Pero sí, digamos, esto era más que todo para que ustedes no se les olvide a qué llegan con cada sumatoria. Bueno, ahora sí, entonces, si nadie tiene más dudas, ahora sí lo que es del curso propiamente dicho. Bueno, entonces, como les dije, todas las funciones de utilidad y de producción que ustedes conocían de microeconomía 1 se pueden generalizar para un espacio n, n-dimensional. Entonces, digamos, seguro ustedes se acordarán de la función de las Marco. Sí, perdón. Creo que tiene el internet como inestable. Ok, voy. Disculpen si era de cómo la no, no.
Yo creo que sí, ahí está. Okay. Bueno, gracias. Sí, la función de producción, más que todo, porque el concepto de elasticidad de sustitución, la verdad, no tiene mucho peso intuitivo en teoría al consumidor. Ustedes el modo en que la generalizan es la sumatoria de igual 1 hasta n de alfa sub i por x sub i a la menos rho, todo elevado a la menos 1 entre rho. Ok. Y vamos a imponer la condición de que la sumatoria de los alfa sub i es igual a 1. Ok. Y bueno, ¿cómo vieron ustedes la CES cuando están en micro 1? La vieron con n igual 2. Entonces, bueno, esta es una función de utilidad que depende de un vector x. Y bueno, el vector x es el vector que tiene como cada una de sus entradas a las cantidades consumidas de cada uno de los n bienes. Entonces, esto, y si es el caso general, quiere decir que si usted le pone n igual 2, le tiene que tirar la que usted conocía en microeconomía 1. Entonces, u de xy es alfa por x a la menos rho más 1 menos alfa por y a la menos rho elevado a la menos 1 entre rho. ¿Okay? Entonces sí, es exactamente lo mismo que ustedes ya conocían, nada más que visto en el caso general. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué pueden hacer? Ustedes pueden sacarle la utilidad marginal con respecto a un bien a un individuo que posee esa función de utilidad. ¿Okay? ¿Y cómo lo obtienen? Lo obtienen mediante la derivada parcial de u del vector x con respecto a un bien j. El bien j, de nuevo, es nada más, ustedes acá tienen el bien 1, 2, 3, 4, 5, el bien j quiere decir agarramos cualquier bien que se nos ocurrió y así es como se va a comportar. Entonces, si ustedes obtienen ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Yo le puedo, antes de hacer esa derivada, yo le puedo aplicar una transformación de un logaritmo para derivarla más fácil. Ah, claro que sí. Sí, Es que ahora no me acuerdo la palabra técnica, una... Transformación monótonamente creciente. Exacto, gracias. ¿Puedo hacerle la transformación por a la supuesto. CES? Claro que sí. A todas las funciones de utilidad usted les puede hacer esa transformación. Gracias. Con gusto. Nada más que, ¿por qué sí es importante que usted, digamos, la derive así, a pesar de que es un poco más complicado? Porque eso de las transformaciones monótonamente crecientes sirve para funciones de utilidad, porque la utilidad la utilidad es una noción cardinal. El hecho de que usted prefiera 4 manzanas a 2 peras no quiere decir que usted prefiera, que usted la manzana le gusta 2 veces más que la pera. Perdón, al revés. Pero sí, la utilidad es una noción cardinal, entonces... Marco, más bien no sería ordinal, sí, que solo importa el orden. Perdón, se me fue. Sí, la utilidad es una noción ordinal, los utiles son una noción ordinal, entonces si usted la transforma si usted transforma una función de utilidad, únicamente lo que hace es que le cambia la expresión, pero no le cambia el argumento de maximización.
porque todas las canastas siguen ordenadas del mismo modo en el conjunto de preferencias. Pero la función SES lo que tiene es que es mucho más apreciada en producción, y en producción usted no puede aplicar transformaciones monótonamente crecientes, porque las unidades de producción son nociones, es una noción cardinal, ahora sí. O sea, el que usted produzca 50 manzanas o 40 manzanas, sí le afecta. Bueno, entonces sí, le puede aplicar eso, pero durante el primer examen. Ya para el segundo examen no lo puede hacer. Para el tercer examen hay partes donde puede hacerlo y hay otras donde no. Bueno, ¿y qué significa CES? La CES quiere decir elasticidad de sustitución constante por siglas en inglés. La elasticidad de sustitución es más o menos cómo van cambiando la relación entre productividades marginales de factores conforme usted altera las dotaciones que emplea de cada uno de los factores. Entonces, si usted puede hacerlo, puede extraer de ahí para la teoría del consumidor y decir la relación entre utilidad. Es una noción que le explica a usted cómo va cambiando la relación entre utilidades marginales conforme se altera la dotación de los factores, perdón, la dotación de bienes que usted está consumiendo, pero sí, es un término que tiene mucha más pegada, digamos, en teoría de la producción. Pero sí, perfectamente usted le puede aplicar un logaritmo natural a esta función de utilidad. Si fuera función de producción, entonces no se podría. Okay, bueno, entonces podemos derivar esto y se deriva como cualquier otro. Usted pasa menos 1 entre ρ a multiplicar por... Marco, Sí, señor. la Cobb-Douglas es un caso especial de función CES. Así es, sí. La Cobb-Douglas es un caso especial de función CES, en concreto cuando el ρ tiende a 0. Perfecto, gracias. Vamos. Entonces, acá les queda menos 1 entre ρ menos 1 y nada más tienen que derivar lo de adentro, es decir, derivar la sumatoria. Okay. Entonces, si ustedes lo que quieren derivar es la sumatoria, vean que esta sumatoria es alfa sub 1 por x sub 1 a la menos ρ más, aquí vamos hasta alfa sub j menos 1 por x j menos 1 a la menos ρ más alfa sub j por xj a la menos ρ más siguen todos los términos hasta alfa sub n x sub n a la menos ρ. Okay. Entonces, bueno, si ustedes quieren derivar esto con respecto a x sub j, lo que tienen que derivar es cada uno de estos términos de acá. Okay. Pero vean que ustedes, a pesar de que están derivando cada término de acá está sumando, perdón, creo que no se ve tan claro, pero sí. A pesar de que ustedes estén sumando, vean que acá esta expresión que tiene subíndice 1 no depende de x sub j. Esta expresión que tiene subíndice j menos 1 tampoco depende de x sub j. Y ningún término excepto alfa sub j por x sub j a la menos ρ.
Entonces, la derivada de esta sumatoria que ustedes tienen acá se queda únicamente en la derivada de alfa sub j por x sub j a la menos rho con respecto a x sub j. Y de nuevo es de derivar como ustedes ya conocían. Acá no voy a escribir porque hay brillo. Ah, no, pero acá sí sé. Bueno, entonces acá ustedes sacan la constante y derivan x sub j a la menos rho, y eso sería, pasa a multiplicar menos rho y les queda x sub j a la menos rho menos 1. Entonces, esta derivada que ustedes tienen acá de la utilidad marginal de u con respecto a x sub j se queda nada más en esto que ustedes tienen acá. ¿Okay? Y bueno, se cancela menos 1 entre rho con menos rho. Y lo que les queda como utilidad marginal es esta expresión que tienen acá. ¿Okay? Si alguien tiene alguna duda con derivar esta función, no. Acá es menos 1 entre rho a la... No, no se ve bien, entonces voy a pasar acá. Ya, disculpen los problemas técnicos, es que es la pura tarde. Sí, ¿alguien tiene alguna duda con cómo derivar esa función de utilidad? Ok, bueno, y entonces sí, de nuevo, disculpen la equivocación, si la utilidad es una noción ordinal, solo importa el orden, no importa la magnitud de los útiles con respecto a las canastas que los proporcionan, sino cuál es mayor y cuál es menor, no por cuánto. Sin embargo, la utilidad marginal sí es una magnitud, por decirlo así, cardinal. Es decir, es una función que es una magnitud que no soporta transformaciones monotónicas crecientes. Ustedes, ¿cómo se llama? Derivan una transformación monotónica creciente. El caso general es que no les va a quedar la misma utilidad marginal, pero sí se les tiene que mantener el signo y sí se les va a mantener la tasa marginal de sustitución. Bueno, y ahora, como decía el compañero, ustedes se pueden imaginar que así como tienen la CES generalizada, también van a poder tener los casos particulares de la CES generalizados. En concreto, vamos a ver la Cobb-Douglas. Entonces, ustedes ahora tienen la productoria de i igual 1 hasta n de x sub i a la alfa sub i con la sumatoria de i igual 1 hasta n de los alfa sub i siendo igual a 1. ¿Okay? Entonces, ¿cuál era el caso cuando n era igual a 2? U de x y y es igual a x a la alfa por y a la 1 menos alfa. ¿Okay? Bueno, entonces se satisface esta propiedad. Perdón, se satisface el caso general. Y bueno, si ustedes le quieren sacar la utilidad marginal a U con respecto a un bien J,
vean que pueden tomar la última propiedad que vimos de las productorias y ver que a esto ustedes le pueden sacar un término J. ¿Okay? Mientras acá señalen que ese término ya no está adentro de lo encasillado por el símbolo pi mayúscula. Entonces, si ustedes quieren derivar con respecto a x sub j, ¿okay? Sería derivar esta expresión que tienen acá. ¿Okay? Pero vean que esta expresión es la única variable que nos interesa. Todo esto de acá no depende de x sub j, es más, hasta se indica claramente que son las is distintas de j, las que tomamos en consideración acá. Entonces esto es nada más una constante. Todo lo que derivan es esto de acá. X sub j a la alfa sub j les queda alfa sub j pasa al frente y x sub j queda elevado a la alfa sub j menos 1 por la productoria de i distinto de j hasta n de x sub i a la alfa sub i. Y ustedes esto lo pueden simplificar para ahorrarse notación. ¿Okay? Y van a poder ver que esto de acá es la misma productoria que tenían acá antes. Pero si es la misma productoria que tenían acá y acá, entonces en consecuencia es la función u original. ¿Sí? Sí, entonces eso es la... Marco, Sí. y como condición para derivar, los exponentes siempre tienen que estar normalizados, porque es que veo que, digamos, en el ejercicio al principio nos dicen que la suma de los exponentes es igual a 1. ¿Eso es una condición necesaria? No es condición necesaria. Yo lo hago más que todo porque el caso familiar es ese, en que los exponentes están normalizados, pero no hace falta. Pero de hecho lo mejor es que siempre lo haga, porque más tarde usted va a ver que si no, perdón, que si no normaliza los términos, cuando esté sacando una marshalliana, digamos, siempre va a estar arrastrando una sumatoria. Pero no es necesario que estén normalizados los términos. Bueno, no sé si tengan alguna duda con esto. Bueno, si no, entonces ya ahora sí pasamos a otro tema. Bueno, yo fui como asistente, digamos, de muchos de ustedes en cálculo con optimización, y por eso pude ver que las condiciones de Karush-Tucker no las vieron tan a profundidad como lo exige la carrera en general, porque no en todos los cursos es necesario, pero hay algunos en que sí es realmente necesario. Entonces, bueno, ¿qué son las condiciones de Karush-Tucker? Si mal no recuerdo, en internet más que todo sale si ustedes buscan condiciones de Kuhn y Tucker, porque creo que Kuhn y Tucker escribieron un artículo juntos, y Karush descubrió algo similar o dio sustento por aparte. Pero sí, lo pueden buscar en internet si quieren ahondar en esto, como condiciones de KKT, teorema de KKT, condiciones necesarias de KKT, o simplemente como condiciones de Kuhn y Tucker a
Karush casi siempre lo excluyen. Bueno, pero entonces, teorema son las condiciones necesarias de Karush, Hun y Docker. Ok, bueno, ¿qué tiene especial con Docker que no tenga el método de optimización de Lagrange? En condiciones de KKT también se tiene que satisfacer, también se tiene que construir un lagrangiano. La diferencia que tienen las condiciones de KKT es que son para maximización en términos de desigualdades. Por lo general, y en la totalidad de microeconomía 1, lo que se ve son en condiciones de igualdad. Pero no siempre va a ser lo más astuto el gastar todo su ingreso, el que M sea igual al gasto. Porque a veces usted va a haber varios bienes que toma en consideración y puede que ninguno le guste, entonces ¿por qué habría de gastar todo su ingreso? Sí, entonces las condiciones de KKT le dicen a usted qué condiciones tiene que satisfacer un punto para ser considerado un máximo. Entonces, por eso son condiciones necesarias, porque le dicen a usted qué tiene que cumplir un punto para ser un máximo. No le dice que todo punto que lo satisfaga es un máximo. Entonces, sí son condiciones necesarias, pero no son condiciones suficientes. Bueno, entonces, ¿qué deben satisfacer las condiciones de KKT? Tienen que satisfacer que el lagrangiano, que es nuestra función objetivo, que depende de un vector de variables x, menos la sumatoria de j igual 1 hasta m de los ponderadores de Lagrange por las restricciones que también dependen del vector de variables x. Y, nosotros vamos a tener de nuevo n variables para tomar en consideración y vamos a tener m restricciones. Ok, entonces, bueno, un máximo tiene que satisfacer que la derivada del lagrangiano con respecto a x sub i, que sería la derivada de la función objetivo con respecto a x sub i, menos los ponderadores de Lagrange son constantes, entonces no se incluyen en la derivación. Se requiere que la derivada del lagrangiano con respecto a la variable i sea igual a 0 para todas las variables, para todas las n variables. Ok, bueno, ¿qué más se requiere? Se requiere que los ponderadores de Lagrange sean mayores o iguales a 0 en el óptimo. Se requiere que las restricciones sean menores o iguales a 0 en el óptimo, y se requiere que al multiplicar a los ponderadores de Lagrange por su respectiva restricción sea igual a 0.
esa multiplicación. Es decir, que alguno de los dos o ambos sean iguales a cero. ¿Okay? Entonces, eso es lo que les dice a ustedes el teorema de KKT, que si ustedes se enfrentan a m condiciones que es su cota, que se tienen que satisfacer con igualdad o con desigualdad, es decir, que se pueden cumplir saturadas o insaturadas, entonces la derivada del lagrangiano con respecto a cada variable tiene que ser igual a cero. Los ponderables de Lagrange tienen que ser mayores o iguales a cero. Las condiciones se tienen que satisfacer con negatividad con no positividad, y que la multiplicación de los ponderadores por su restricción respectiva sea igual a cero. Esto para todos los cotas y todos los is. Okay. Ok, bueno, mientras contesto eso, ahí ven si tienen alguna duda, pero de lo de dónde salía n igual 2, supongo que era por lo de la Cobb-Douglas. Digamos, es que da igual que usted denomine ¿cómo se llama? Las variables con letras del alfabeto o con letras con subíndices. Entonces, digamos, el tener la función con la condición que habíamos impuesto antes. Esto sería exactamente lo mismo que x sub 1 a la alfa sub 1 por d a la alfa sub 2, pero como tienen que sumar 1, entonces esto es x1 a la, podemos llamar alfa sub 1 alfa por x sub 2. Y sí, y nos va a representar exactamente lo mismo que si lo ponemos nada más con X y con Y. O sea, es lo mismo, nada más que digamos, el tener el utilizar estos subíndices le da a usted la facilidad de considerar la cantidad de términos que usted le apetece. En cambio, con X, con Y, tiene un número bastante reducido, que es el de las letras del alfabeto, para asignar sus variables. Sí, pero bueno. Sí, claro. Yo ahí, me lo escribo, creo. Me preguntaron por si podíamos hacer un receso, sí. Si nadie tiene voz con lo de qué son las condiciones de KKT, entonces podemos hacer un receso. Yo siempre voy a hacer uno a la hora cuando ya lleguemos una hora de laboratorio. Nada más que acá lo hice un poco más tarde porque empezamos un poco más tarde a ver materia. Pero sí, si nadie tiene dudas, entonces hacemos receso. Si alguien tiene dudas, entonces las vemos y después hacemos el receso. O sea, este es un teorema que requiere demostración, pero no está dentro de los fines del curso el ver la demostración. Hay demostraciones de otros teoremas que sí, pero este específicamente no. Entonces ahí les pido una disculpa. Si no, les puedo mandar la demostración ahora después de la clase. Pero sí, si alguien tiene alguna duda con esto. ¿Sí? No. Entonces, bueno, voy a dejar esto acá y hacemos un receso de 5 minutos. Podemos volver a las 2:15. Sí. Bueno, permiso.
Bueno, listo. Tal vez ya alguien revisó, pero no perdiendo nada. Y me di cuenta que dejé grabando acá. Entonces ahí, disculpen. Va a ser como 5 minutos de real. Bueno, entonces sí, esas condiciones las podemos aplicar eh, para resolver ejercicios como este. Entonces, queremos maximizar con respecto a las variables x y y a la función f de x y igual a x a la 2 más y a la 2 más y menos 1 en la región S, tal que x y y pertenecientes a f a la 2 satisfagan que x a la 2 más y a la 2 sea inferior o igual a 1. ¿Sí? Entonces, bueno, la función que vamos a maximizar ya la tienen de una vez. Nuestro f de vector x es x a la 2 más y a la 2 más y menos 1. ¿Okay? Y nuestras restricciones solo tenemos una, y es que x a la 2 más y a la 2 menos 1 sea inferior o igual a 0. ¿Okay? Y bueno, a partir de eso podemos construir nuestro lagrangiano, que sería x a la 2 más y a la 2 más y menos 1 menos lambda por x a la 2 más y a la 2 menos 1. Okay. Acá solo hay un ponderador de Lagrange porque solo hay una restricción. Okay. Entonces, bueno, el gradiente tiene que ser, el gradiente del polinomio de Lagrange tiene que ser igual al vector nulo, o lo que es exactamente lo mismo, que si usted lo deriva con respecto a cada una de esas variables, tiene que ser igual a 0. Esto es nada más para que ustedes se ahorren notación. Ok, bueno. Entonces, si derivamos el lagrangiano con respecto a x, tenemos 2x menos 2 lambda x igual 0. Okay. Y si derivamos con respecto a y, nos queda 2y más 1 menos 2y igual a 0. Menos 2 lambda y, perdón. Menos 2 lambda y igual a 0. Okay. Bueno, y esto lo podemos factorizar y nos queda que 2x, uy, perdón, siguiendo mucho, que si sacamos a factor común 2x, nos queda 1 menos lambda igual a 0. Bueno, 2x por 1 menos lambda igual a 0. Y acá podemos sacar a factor común 2y y nos queda 1 menos lambda más 1 igual a 0. ¿Okay? Y bueno, también se tiene que satisfacer la condición de que lambda por la restricción tiene que ser igual a 0. Entonces, lambda por x a la 2 más y a la 2 menos 1 tiene que ser igual a 0. Ok, bueno, entonces acá están las posibilidades que podemos plantear. Uno, ustedes de esta expresión pueden ver la posibilidad de que lambda sea igual a 1.
lambda es igual a 1 vuelve a ser esta expresión. Sin embargo, también vuelve 0 esta expresión de acá y nos implica que 1 es igual a 0, lo cual es contradictorio y por lo tanto no es una solución. ¿Okay? La otra posibilidad que pueden apreciar de esta ecuación 1, o esta ecuación A, es la posibilidad de que x sea igual a 0. ¿Okay? Si x es igual a 0, eso implicaría que ¿cómo se llama? Que y a la 2 menos 1 sea igual a 0, si suponemos el lambda mayor a 0. ¿Sí? Ajá. No, creo que es más claro si analizamos primero la posibilidad de que lambda sea 0. Okay. Si lambda es igual a 0, si lambda es igual a 0, eso nos implica primero que x es igual a 0 y que y es igual a menos un medio, que es lo que obtenemos de esta expresión de acá. ¿Okay? Luego, si analizamos la posibilidad de que x sea igual a 0, ¿sí? Pues por eso les decía que queda un poco más claro, porque ya el caso en que lambda es igual a 0 y x es igual a 0, ya quedó analizado. Entonces ahora queda la posibilidad de que x sea igual a 0, pero que lambda sea distinto de 0, y hay que ver si ese es un caso congruente. Entonces, si x es igual a 0, sabiendo que, está muy borroso, okay, si x es igual a 0 y lambda es distinto de 0, eso nos implicaría que y a la 2 es igual a 1, o en otras palabras, ¿sí? En otras palabras, que y es igual a más menos 1. ¿Sí? Ajá. Y si y es igual a más menos 1, que es lo que obtendríamos de acá, ¿sí? No, que y es igual a 1, me confundí, de donde sí obtenemos otra condición es que lambda sea igual a más menos 1 medio. ¿Sí? Eh, no, perdón, algo que está mal, pero necesito ir al baño.
Ya, perdón. Ok. Entonces, sí. Ok. Sí, perdón. Que fuera entonces sí, ya lo que sí queda por analizar era que ya en efecto quedaba más o menos un. Y si ustedes despejan la expresión de acá, les queda la posibilidad de que lambda sea igual a 3 medios o que lambda sea igual a 1 medio. Efectivamente, si es positivo o si es negativo. Okay. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar ahora? Tenemos que revisar si cada punto de los que encontramos satisface las condiciones. Entonces, todos los lambdas que encontramos son mayores o iguales que 0. Entonces, todos satisfacen esa condición. ¿Okay? Si x es igual a 0 y y es igual a menos 1 medio, esta expresión que ustedes tienen acá se convierte en menos 3 cuartos. Entonces, se satisface que, que la condición sea menor o igual que 0. Y bueno, como lambda es igual a 0, entonces sí se satisface que la multiplicación del ponderado de Lagrange por su restricción respectiva es igual a 0. Okay. Luego, este segundo, el segundo punto acá, que es cuando x es igual a 0 y y es igual a 1. Si y es igual a 1, entonces, y x es igual a 0, entonces esto queda 0, que es menor o igual que 0, y en consecuencia se satisface esta condición. Además, el ponderador de Lagrange es no negativo, entonces todas las condiciones se satisfacen. Ok, y el último punto posible, que es que y sea igual a menos 1 y que x sea igual a 0, bueno, ustedes pueden ver que también satisface esta condición. Ok, entonces, bueno, ¿qué se tiene que hacer en este caso? Ya ustedes descartaron todos los puntos que no pueden ser máximos. Es decir, todos los puntos que no satisfacen estas condiciones, las condiciones necesarias de KKT. ¿Okay? Entonces, como ya saben que el máximo tiene que estar sí o sí en este lugar, nada más tienen que evaluar en la función objetivo. En todos los casos que tenemos, x es igual a 0. Entonces, bueno, si ustedes esta función la evalúan en este punto que tenemos acá, les queda menos 5 cuartos. Si la evalúan cuando y es positivo, les queda 1. Y si la evalúan cuando y es negativo, les queda menos 1. Entonces, por lo tanto, el máximo lo alcanzamos. No, el argumento de maximización de fxy sujeta a la pertenencia a la región S es el punto 0, 1, 3 medios. ¿Sí? Entonces, sí, esa sería... Marco, ¿por qué ese punto? Disculpe. Porque, digamos, todas satisfacen las condiciones necesarias para hacer un máximo. Pero no todas pueden ser el máximo global.
Entonces, cuando todos los puntos satisfacen eso, usted solo le queda evaluar en la función objetivo y ver en cuál alcanza el máximo valor. Ah, ok, En listo, nuestro caso, gracias. alcanza acá. Vamos. A ver, okay. No sé si alguien tenga dudas con este. Mi, bueno, ahí que preguntaba alguien, mi gato está durmiendo en la cama de mi mamá de momento, pero si algún día viene acá a abrir la puerta, de ahí se los enseño. Para no molestarlo, no lo voy a traer. Pero sí, no sé si alguien tenga dudas con este, o si no pasamos a otro ejercicio, que sería el ejercicio 27 del surito. Vamos. Okay. Bueno, si no hay dudas, sí, bueno, que es como muy directo, o sea, es casi que evaluar, es lo mismo que con el método de Lagrange, digamos, original, nada más que hay que verificar algunas restricciones adicionales, pero el hecho de que se satisfagan con igualdad no cambia demasiado la mecánica. Okay. Bueno, entonces ahora seguimos con el ejercicio 27 del Zurita. Sí. Entonces, no, creo que no hace falta porque es un programa muy famoso. Es el ejercicio 27 del Zurita. Bueno, el ejercicio 27 del Zurita le pide que demuestre esta propiedad, que si la función objetivo Y. Marco, los ejercicios que trae el Zurita comparados con el examen, ¿qué tal funcionan para prepararse? No, no funcionan tan bien, si les soy honesto. Digamos, si usted quiere así como un primer acercamiento, sí están bastante bien para introducirse, pero por lo general el examen es un poco más avanzado. De hecho, este que estoy resolviendo es porque es como un ejercicio un poco más avanzado, digamos, que tiene como la lógica que ustedes podrían llegar a requerir en un examen. Pero sí, al menos como los problemas ya de teoría microeconómica como tal vez la mejor práctica que pueden hacer es repetir los ejercicios que dan conmigo, con el profesor Robles, y agarrar exámenes viejos y agarrar el libro de ejercicios del profesor también. Eh, entonces, sí, este es que demuestre que, o sea, este tal vez sea hasta un poco más elevado que el examen, entonces para que no se asusten tal vez. Pero sí, esta es como la excepción y por eso lo agarré. Eh, el, bueno, demostrar que en un problema de maximización con restricciones, eh, la derivada de la función objetivo evaluada en el óptimo con respecto a un parámetro A es igual a la derivada del lagrangiano con respecto a esa variable A evaluada en nuestro punto óptimo, es decir, los ponderadores de Lagrange y nuestras variables óptimas. Ok, bueno, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros sabemos que se tiene que cumplir por las condiciones de primer orden, que perdón,
X, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que siempre de las condiciones de primer orden de KKT, siempre se tiene que satisfacer eso, que cuando llegamos al óptimo, se tiene que satisfacer que la derivada del lagrangiano con respecto a cada variable tiene que ser igual a 0. ¿Okay? ¿Qué otra cosa sabemos? Y es el único otro, detalle necesario para el ejercicio. Que también en el óptimo, cada restricción se tiene que satisfacer con no positividad. Okay. Sin embargo, digamos, el demostrar esto es, por decirlo así, como el verdadero teorema del envolvente. En realidad, si ustedes buscan teorema del envolvente, lo que les va a salir no es el teorema 8 del Zurita en su mayoría, sino que les va a salir esto. ¿Y por qué? Porque, digamos, el teorema 8 del Zurita, que es teorema del envolvente, lo que muestra es el caso cuando las condiciones se cumplen con desigualdad estricta. Es decir, se cumplen de manera insaturada. Y bueno, si esto es inferior a 0, como esto tiene que ser igual a 0, si esto es inferior a 0, se cumple sin saturación. Entonces, todos los ponderadores de Lagrange van a ser iguales a 0. Entonces, la derivada del lagrangiano va a coincidir con la derivada las derivadas de los lagrangianos van a coincidir con las derivadas de las funciones de la función objetivo, muy directamente. Entonces, el caso que nos compete ahora a nosotros demostrar es cuando no se cumple sin saturación, es decir, cuando se cumple con desigualdad. Perdón, cuando se cumple con igualdad la restricción. ¿Sí? Entonces, bueno, si usted deriva que con respecto a, es decir, cuando deriva la función objetivo, a usted le va a quedar que por la regla de la cadena, por la regla de la cadena, le queda que esto es de f de x, se hablaba en el óptimo, dependiendo de a, con respecto a xy, por la derivada parcial de cada variable xy con respecto a más, porque acuérdense que eso les decía la regla de la cadena, que era sumar, por decirlo así, todas las derivadas, y acá les falta considerar el hecho de que f no solo es función de las x, que también dependen de a, sino que también es función de a. ¿Sí? De hecho, acá creo que convendría aclarar bien esto, a pesar de que acá se hizo. Entonces, en el óptimo dependen de ese parámetro a. ¿Sí? Y esto acá sería derivar la función con respecto a. Y bueno, nada más para recordarles por qué hicimos eso. Acuérdense que era como aquel arbolito de meterse digamos, usted el modo que tiene para meterse en ese camino es derivar, y para seguir avanzando en el camino es seguir derivando. Entonces acá no es que falte otra fracción de este tipo, sino que la fracción de este tipo que queda en la derivada de a con respecto a, que es 1, entonces se prescinde de ella. Ok, pero bueno, ustedes de las condiciones de primer orden saben que esta expresión que tienen acá es igual a esta sumatoria. ¿Okay? Entonces, esto lo pueden sustituir por esto.
que es sí. Y entonces, luego lo que nos queda ver es cuál es la derivada de Lagrangiano. La derivada de Lagrangiano con respecto a es la derivada de la función objetivo con respecto a perdón, menos la sumatoria de todos los j de A. Perdón, acá no se ve bien qué es la derivada. Listo, ahora sí se ve. Ok, entonces sí, vean que ustedes tienen estas dos expresiones acá. Okay. Y bueno, entonces ahora lo que queda ver para comprobar lo que se nos solicita es ver si estas dos funciones son iguales. Okay. Entonces, ustedes el truco que tienen que agarrar acá para ya poder demostrarlo todo, digamos, directo, es que todas las que subcotas tienen que ser iguales a cero. Entonces, si usted deriva ambos lados, no se debe romper la igualdad. Entonces, si usted quiere derivar cada g subcota, si usted quiere derivar esta expresión con respecto a, de nuevo, tiene la regla de la cadena. Sí, con respecto a, okay, más de g subcota con respecto a igual a cero, porque la derivada de cero es cero. Ok. Pero bueno, si resulta que usted tiene esta expresión que es igual a cero, esto es lo mismo que decir que la derivada de g con respecto a es igual a menos esta expresión. ¿Okay? Entonces, usted puede cómodamente sustituir esto que tiene acá, es decir, la derivada de g sub j con respecto a la puede sustituir acá, porque tiene eso mismo. ¿Okay? Todo esto ocurre en el óptimo. ¿Okay? Aquí hay un menos. ¿Okay? Listo. Y ya casi está demostrado. Nada más que acá ustedes se van a acordar de algo que vieron el semestre pasado. Seguro se acuerdan que se acuerdan de aquella cuestión, el teorema de Fubini, que les decía que cuando ustedes estaban integrando en un rectángulo, ustedes le podían cambiar a placer los órdenes de las sumatorias. Pero bueno, perdón, los órdenes de las integrales. Pero una integral nada más es una suma continua. Entonces no les extrañará que haya un resultado muy similar al teorema de Fubini, nada más que para sumas discretas, es decir, para sumatorios en lugar de integrales. Y ese resultado que tienen es este. Que si ustedes tienen una doble sumatoria de un término que depende de i y de j, eso es exactamente lo mismo que cambiarle el orden a la sumatoria.
Entonces, esto que ustedes tienen acá lo pueden cambiar perfectamente para tener afuera la sumatoria de todos los J hasta llegar a M y adentro toda la sumatoria de los Is hasta llegar a N. Pero ustedes acordarán que la primera propiedad, de hecho, que vimos en la sesión de hoy, es que usted puede sacar las constantes de la sumatoria. Y acá, como J no depende de I, usted la puede sacar de la sumatoria de I, pero dejándola dentro de la sumatoria de J. ¿Okay? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora sí, esta expresión que usted tiene acá es exactamente igual a esta expresión que usted tiene acá. Entonces sí, logró demostrar lo que le pedía el ejercicio y por lo tanto así resolvió el ejercicio 27 del libro del Surita. Okay. No sé si alguien tenga dudas con lo que hicimos. Okay. Marco, los ejercicios de los exámenes son así como de índole demostrativa. Unos sí, otros no. Hay algunos que sí le piden a usted como, digamos, digamos, una comprobación es una demostración para un caso particular, pero digamos, un montón de ejercicios sí, de los exámenes sí le piden a usted. Compruebe que se cumple tal propiedad con las demandas marshalianas. Entonces, en el sentido de que lo van a poner a demostrar un teorema dificilísimo como este, no tanto, yo este lo hice para que tenga un ejercicio más difícil y así ya se sientan tranquilos con los que son fáciles. Pero sí le van a poner usted como demuestra que esta propiedad se cumple. Usted sí tiene que ir como paso a paso demostrando. Bueno, comprobándola más bien. Sí. Pero sí, si lo pregunta por qué este ejercicio era un poco confuso, puede estar tranquilo que sepa que yo lo puse nada más para que tengan una referencia y sepan que si entendieron bien este ejercicio, es muy probable que entiendan todos los demás y que entiendan toda la nota que viene en el resto del curso. Y no sé si alguien tenga dudas con esto. Ok, si no ya pasamos de tema y les explico una cuestión teórica más y ahora sí resolvemos un ejercicio más tangible, menos elevado, digamos. Entonces sí, pero bueno, ¿por qué a esta cuestión se le llama teorema del envolvente? Son dos razones. La primera es porque el hecho de que ustedes al derivar en el óptimo con respecto a un parámetro les tenga que dar lo mismo que si derivan el lagrangiano con respecto a ese parámetro, perdón, lo que quiere decir es que si bien cuando ustedes alteran ese parámetro, el proceso de optimización se podría alterar en dos etapas, una directamente por las variables y que influyen indirectamente en la variable y la otra es directamente en cómo el parámetro a influye en la función objetivo. Pero como las variables ya están optimizadas, el único cambio que va a haber en el teorema, perdón, en el problema de optimización es el que venía directamente de que se altere la función objetivo. El otro es que el hecho de que usted vaya cambiando este parámetro va a hacer que usted tenga como una curva de óptimo que envuelva a todas las curvas subóptimas. ¿Okay? Eso eso se ve más claro, digamos, en un problema de minimización. Si usted en un problema de minimización de costos, digamos, tiene la función objetivo en un eje y tiene
tiene el parámetro de cantidad en otro eje, usted se va a dar cuenta de que la curva de costos de largo plazo es la envolvente de las curvas de costo de corto plazo. ¿Sí? Es que en el corto plazo usted no puede optimizar todas las variables, entonces tiene sentido que todas estén por encima de la largo plazo, pero que coincidan, que tengan tangencia, por esta misma propiedad que demostramos de que se igualan estos dos derivadas que estaban muy bien. Okay. Ahora sí, esto último que les voy a explicar es para que ustedes sepan de dónde vienen las condiciones que salen en el Zurita, porque las condiciones que salen en el Zurita son como unas condiciones de Kuhn-Tucker modificadas. Digamos que ustedes se están enfrentando a J restricciones del tipo de las que ya conocíamos, y que aparte de eso se están enfrentando a condiciones de no negatividad en la selección de la variable. ¿Okay? Entonces, bueno, si eso llegara a ocurrir, entonces la derivada de Lagrangiano les tiene que quedar de f de la función objetiva con respecto a xy. Y esto sigue exactamente igual, sin pérdida de generalidad. Podemos separar las restricciones de, ¿cómo se llama? Las restricciones de no negatividad de las otras restricciones que tenemos, y se tiene que satisfacer esto que tenemos acá. Menos, llamemos a los ponderadores de Lagrange de estos x sub i, mu sub i. ¿Okay? Entonces, esto tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Perdón, más mu sub i, porque la derivada va a ser negativa, está en términos de menos. ¿Ok? Esto que ustedes tienen acá es cierto, sí, solo si esto primero que ustedes tienen acá es igual a menos mu sub i. Y esto va a ser cierto para todos los is. ¿Okay? Y como en el óptimo se tiene que satisfacer que es lo mismo que dejarlo así. Así ustedes van a obtener las restricciones que les pone el Zurita. Que el Zurita, las restricciones que pone no pone esto. Pone que como esto tiene que ser estrictamente positivo, porque los ponderadores de Lagrange siempre tienen que ser, perdón, estrictamente no negativos. Entonces, esto que ustedes tienen acá tiene que ser menor o igual a 0. Y esto que ustedes tienen acá, como mu sub i es igual a esta expresión que tienen acá, la otra condición que pone el Zurita es nada más esta. Igual yo no se lo dije al inicio, pero si alguien queda con dudas, yo siempre procuro ser el último en salir de la sesión. Entonces, si alguien no se anima a hacer una consulta en este momento, sepa que la puede hacer tranquilamente al final. Bueno, y entonces sí, ahora sí, esas son las restricciones que les quedan a ustedes en el Zurita para todo y perteneciente a las n variables, y para todo j perteneciente a las m restricciones que no son las de no negatividad. Ok, entonces sí, esto es nada más para que ustedes no agarren el Zurita y vean, si Karosh Kuhn-Tucker era esa cosa, ¿de dónde se sacó el eso? Y bueno, lo saca de acá. Tienen que satisfacerse eso. Y bueno, ok, voy. Ya, si, si gusta, al final podemos
podemos verlo. Si no, igual yo les comparto el documento con lo que usted sienta mayor comodidad. Ahí, en este momento estoy yendo un poco rápido para ya nada más enseñarles cómo sería un ejercicio de optimización a como viene en el surito. Ok, entonces, supongan que ustedes quieren maximizar X y Y, con respecto a X y Y, perdón, la función de utilidad logaritmo natural de X más Y, sujeto a que el ingreso M tiene que ser mayor o igual que el valor nominal del consumo que realiza. Ok, entonces, las condiciones de KKT, ¿cuáles serían? Que la derivada de la función objetivo con respecto a X, es decir, 1 entre X, menos lambda P sub X sea inferior o igual a 0. Y luego, la derivada de la función objetivo con respecto a Y, que es 1 menos, y sería la restricción en el lambda P sub Y, sean inferiores o iguales a 0. Y finalmente que se satisfaga esta restricción que tiene acá, que es que menos precio de X por X menos precio de Y por Y sea inferior o igual a 0. Okay. A esto lo tiene que acompañar, ¿qué cosa? La restricción de que un X por 1 entre X menos lambda PX sea igual a 0. Y por 1 menos lambda P sub Y igual a 0. Y luego que lambda por M menos P sub X por X menos P sub Y por Y sea igual a 0. Ok. Entonces sí, ahora, supongan que lambda es igual a 0. Si lambda es igual a 0, esto nos quiere decir que esta condición de acá se desvanece y que 1 es inferior o igual a 0, lo cual es contradictorio. ¿Okay? Es decir, para que esta expresión se vuelva a 0, el ingreso tiene que ser igual al consumo. ¿Okay? Luego, ¿qué más pueden ver? Supongan la posibilidad de que X sea igual a 0. Si X es igual a 0, entonces esto es infinito, y infinito menos lambda P sub X es infinito, e infinito no es menor o igual que 0. Entonces también se llega a contradicción. Y por lo tanto, además de que se consumen cantidades positivas de X, 1 entre X menos lambda por P sub X tiene que satisfacerse con igualdad. Ok, bueno, entonces lo único que nos queda por analizar son dos casos. El caso en que esto se cumple con igualdad y el caso en que esto se cumple con desigualdad. Okay, si se cumple con igualdad, entonces que 1 entre X sea igual a lambda P sub X y que 1 sea igual a lambda P sub Y. Okay. Eso lo que les da a ustedes es que el consumo óptimo de X es precio de Y entre precio de X. ¿Okay? Y bueno, si inyectamos esto en la restricción presupuestaria, quedamos en que M es igual a P sub Y más P sub Y por Y. ¿Okay? Y que por lo tanto el consumo óptimo de Y es igual a M entre P sub Y menos 1. ¿Ok? Y esto va a ser cierto. Sí, solo si M entre P sub Y es mayor o igual que 1, para que se cumplan las restricciones de
no negatividad que dejamos implícitas en este caso. Ya casi termino, perdón, es que con los detalles iniciales creo que me atrasé un poco. El otro caso es cuando esto se cumple con desigualdad. Okay. Que también, si esto se cumple con desigualdad, para que esto sea cero, esto implica que y sea igual a cero. Entonces, cuando 1 menos lambda p sub y es inferior o igual a cero, entonces el consumo óptimo de y es igual a cero, y si ustedes inyectan esto en la restricción presupuestaria, les queda que el consumo óptimo de x es m entre p sub x. ¿Okay? Y bueno, si x es esto, ustedes pueden corroborar que si inyectan esto acá, les va a quedar p sub x entre m, y esto lo que va a implicar es que lambda sea igual a 1 entre m. Y si lambda es igual a 1 entre m, quiere decir que 1 menos p sub y entre m es... sí, perdón. Que 1 menos lambda p sub y es p sub y entre m. Menos 1 menos p sub y entre m. Y por tanto, si ustedes reacomodan los términos, les va a quedar que, en efecto, esto es cierto sí y solo sí. Nuestro ingreso real en términos del bien y fuera menor a 1. Okay. Bueno, la intuición que tiene esto es que si ustedes tuvieran acá las curvas de indiferencia, de X no pueden consumir cantidades nulas. Okay. De Y sí podrían consumirlas. Entonces, a lo que se refiere esto es que hay un bien que usted considera así necesario para usted, que es el bien X, que por fuerza usted necesita consumirlo. Entonces, si usted tiene poco ingreso, usted dedica todo su ingreso a ese bien X. Pero si resulta que usted tiene más dinero, entonces puede consumir de ambos bienes. ¿Okay? Y si consume ambos bienes, el ingreso que usted, el consumo que usted realice de X es una proporción fija de su ingreso. De este tipo. ¿Sí? Entonces sí, eso sería. Disculpen que me haya extendido tanto hoy. Mañana, perdón, de en 8 vamos a aprender a hacer esto, pero con N bienes. Y sí, disculpen que hoy haya visto tanta materia, es que como muchos de ustedes no vieron KKP, entonces sí tenía que analizar ese método de optimización con un poco más de detalle. Y sí, bueno, igual si alguien quedó con dudas, sepa que yo no tengo problema en quedarme incluso una hora más después de la sesión, y cualquier duda que tengan me pueden escribir o por mi celular o por correo. Por sorprendente que parezca, yo contesto un poco más rápido el correo, entonces sí, creo que podrían obtener una respuesta más acelera si me escriben por el correo. Sí, disculpen si fui muy rápido hoy, es que había mucho para ver y después nos atrasamos para el examen. Si no, puede ser una sesión extra en cualquier momento para explicar más a fondo esto. Pero sí, no sé si alguien tiene dudas o algo. Bueno. Gracias, tranquilo. Ok, gracias a usted. Estamos procesando, gracias Marco.
Ok, cualquier duda que tengan, igual saben que me pueden escribir y ahí les colaboro. Muchas gracias, chao. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias. Pues, Paco, hasta luego. Gracias, hasta luego. con gusto, que les vaya muy bien a todos. Con todo gusto, Alexis. Que le vaya muy bien. Cualquier cuestión, saben que me pueden escribir. Yo sé que es como complicado procesar todo esto al inicio, pero con todo gusto puedo ayudarlos en cualquier momento en que yo no tenga clases.